En diciembre de 1903, la alta sociedad de Kiev estaba hecha un hervidero de rumores. A la vista de todo el mundo se desarrollaba un verdadero culebrón romántico. El joven millonario, fiestero y vividor Vasily Tarnovsky estaba al borde del colapso porque su bella esposa María, con los ojos que parecían contar secretos, le era infiel a la vista de todo el mundo. A diferencia del sensible esposo Vasily, el amante Stefan Barževsky era la imagen misma de masculinidad. Un oficial brillante, con un historial de corazones rotos y varios duelos a su haber. A pesar de no tener ni familia rica ni herencias, él también llevaba un estilo de vida bastante lujoso y se decía que su fortuna venía de las amantes adineradas que literalmente se desvivían por él. Barževsky estaba completamente enamorado de María, intentó retar a Vasily a un duelo, pero no lo logró porque Vasily no era un buen tirador y sus posibilidades de ganar eran mínimas, así que optó por evitar al amante de su esposa con miedo y sin dar pie a ningún enfrentamiento. La historia ya llevaba tiempo desarrollándose, así que María decidió tomar las riendas en sus propias manos y organizar una cena de reconciliación para sus dos hombres. Primero fueron al teatro y al terminar la función se dirigieron a un restaurante donde se reunía la creme de la ciudad, porque María pensaba que si el escándalo ya era público, la reconciliación también debía serlo. Para los curiosos comensales del restaurante, la cena parecía una escena casi idílica. Los hombres eran muy corteses y atentos entre sí. Barževsky pedía a los músicos los romances favoritos de María y se reía mucho, mientras que el marido, Vasily, sufría abiertamente y solo esperaba que todo esto terminara pronto. La mesa estaba llena de licores caros, vodka, champán, vino, coñac. Era un restaurante de lujo donde se reunía la élite de Kiev, herederos, millonarios, sus damas deslumbrantes vestidas según la última moda parisina, y todos eran absortos en el acontecimiento que se desarrollaba ante sus ojos. En un momento dado el espectáculo llegó a su fin, la compañía empezó a dispersarse. Barževsky se sentía en la cima del mundo, hablaba sin pudor, bromeaba. En la salida del restaurante se inclinó a María y le decía en francés que la amaba, que no podía vivir sin ella. Y María insistía en que al día siguiente, para sellar la paz, debían desayunar juntos los tres. Llegó el carruaje, Stefan le susurró algo a María y le besó la mejilla, y entonces el marido, Vasily Tarnovsky, perdió el control, sacó un revólver de su bolsillo y disparó a la cabeza del amante de su esposa, pero por suerte no era un buen tirador, falló y solo alcanzó a herir a Stefan Barževsky en el cuello. Al día siguiente, las portadas de todos los periódicos de Kiev hablaban de esta historia. Comentaban la fatal y seductora María Tarnovska, una mujer mortal, de belleza arrolladora, por la cual los hombres destruían su reputación, iban a juicios e incluso cometían suicidios. María Tarnovska, de soltera O'Rourke, provenía de una antigua familia irlandesa y se decía que entre sus venas corría sangre de la reina María Estuardo. Para comienzos del siglo XX, los O'Rourke eslavos ya se habían trasladado al Imperio ruso hacía mucho tiempo. Generación tras generación servían a sus emperadores y finalmente se establecieron en Ucrania. Desde joven, María, que era esbelta, de pelo castaño y ojos azules, llamaba la atención de los hombres. A los 17 años ella terminó sus estudios en el Instituto de Damas Nobles de Poltava, donde le pusieron un apodo de demi-vierge, lo que en francés significaba media virgen. El caso es que por aquel entonces acababa de publicarse un libro escandaloso del escritor francés Marcel Prévost, titulado Les demi-vierges, que describía la vida de las jóvenes burguesas listas para casarse. Debían mantener su virginidad hasta el matrimonio, pero en realidad llevaban una vida sexual bastante libre, balanceándose entre la virginidad y la experiencia erótica. ¿Qué tipo de vida sexual llevaba María? Si con hombres o con mujeres, eso la historia no lo dice. Pero de una forma u otra, en algún momento se ganó el corazón de un joven millonario de 22 años, Vasily Tarnovsky.
Los Tarnowski eran una de las familias más ricas. Poseían la enorme finca, una finca lujosa con glorietas, estanques, cisnes e incluso una pequeña galería de arte. Pero la última generación de los Tarnowski había derrochado una buena parte de su fortuna y en realidad ya no eran tan ricos como aparentaban. Aún así, Vasily seguía siendo un joven playboy de Kiev. Estudió en San Petersburgo, pero luego no trabajó en ningún lugar y no sirvió en el ejército. Lo eximieron porque sufría de la neurastenia y además a su corta edad ya tenía afición por el alcohol. En San Petersburgo había interesado en el canto de ópera e incluso tomaba clases, pero sus familiares no lo veían con los buenos ojos porque, como recordamos del episodio sobre Nikolai Yusupov, entretener al público no se consideraba algo respetable. Los sentimientos de Vasily por María tampoco eran aprobados por sus familiares porque la familia O'Rourke era antigua y respetada, pero no rica, y además la reputación cuestionable de María no agradaba a nadie. Los O'Rourke, por su parte, igual no estaban muy entusiasmados por la unión porque Vasily se consideraba un playboy que malgastaba su vida sin ocuparse de nada. Por lo cual, en 1894, los jóvenes indiscretos celebraron una boda secreta. Solo estuvieron presentes sus amigos, así que los padres tuvieron que aceptar la realidad, pero los perdonaron bastante pronto. Así comenzó una vida matrimonial despreocupada de los hijos ricos. Paseaban varios meses del año en Europa, tenían los mejores restaurantes de Kiev a su disposición, palco en el teatro, bailes, recepciones, varios entretenimientos de la época. Eran la verdadera pareja de moda. Tuvieron 2 hijos, un hijo y una hija, y es curioso que su hijo naciera nada menos que en la oficina de un restaurante. O sea, incluso los últimos meses de embarazo no impidieron que las fiestas y las celebraciones continuaran. Según recuerdos tardíos de María, Vasily era un buen chico, un buen compañero. Amaba a sus hijos, pero como marido dejaba mucho que desear. Antes de casarse, él tenía muchas amantes y desde las primeras semanas del matrimonio continuaba compartiendo cama con otras mujeres. Por lo menos así decía ella, y ella podía decir lo que quisiera, considerando sus propias aventuras amorosas. María aseguraba que Vasily la había introducido en todo tipo de experimentos sexuales audaces, incluso contratando prostitutas caras y llevándola a María a esos encuentros. Visitaban burdeles de Kiev, Moscú, San Petersburgo y las capitales europeas, y estas experiencias le despertaron a María el gusto por las aventuras sexuales. Vasily también introdujo las drogas en la vida familiar, sobre todo la cocaína. Esos tiempos eran bastante liberales al respecto, se vendía directamente en farmacias, y entre los artistas y la juventud dorada, su consumo era algo normal. Tampoco despreciaban el éter y la morfina. Y con el tiempo, la dominante María comenzó a involucrarse cada vez más en estas experiencias y dictar los escenarios. Con semejante estilo de vida, el dinero de los Tarnowski comenzó a agotarse aún más rápido, y en algún momento el padre de Vasily, que también se llamaba Vasily, tuvo que vender su magnífica finca con cisnes y galerías a un industrial del azúcar. Y eso también era un reflejo de la época, cuando las antiguas familias nobles, acostumbradas a la riqueza heredada, cedían sus tierras y su fortuna a la nueva élite, a los empresarios. Y la producción y venta del azúcar por aquel entonces era extremadamente rentable, comparable al gas natural hoy. Los ingresos de la venta se dividieron por igual entre el padre, a Vasily y su hermana Sofía. Y así a Vasily y María les tocó $500,000 de rublos, lo que hoy equivaldría a unos $55 millones. Mucho dinero, pero como ustedes pueden imaginar, en las manos de estos jóvenes no tardó tanto. En pocos años, de 500,000 quedaban apenas 180,000, y Vasily incluso llegó a pensar a enderezar su vida, dejar las drogas, el alcohol y las fiestas. Y entonces María, que ya estaba un poco cansada de su marido, comenzó a buscarle nuevos hombres
y prefería a los machos alfa, oficiales, audaces, incluso descarados. Su primer amante serio fue el oficial Pavel Golenishev-Kutuzov Tolstoy, el bisnieto del famoso mariscal Kutuzov, héroe de la guerra con Napoleón, y pariente del famoso escritor León Tolstoy, autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Pues Vasily veía como el oficial cortejaba sin vergüenza a su esposa y hasta encontró cartas de Tolstoy a María en las que le confesaba su amor y le pedía encuentros. Para el momento, Vasily frecuentemente no estaba en casa, prefería reunirse con sus amigos en clubes y de hecho cada uno ya vivía su propia vida. Incluso se habló de divorcio, pero no se concretó porque María no quería entregarle a Vasily a sus hijos. Antes de la revolución, antes de 1917, en el Imperio ruso, después de divorcio, en caso de divorcio, los hijos se quedaban con su padre porque la mujer divorciada se consideraba un ser frívolo, sin apoyo en la vida, que no trabajaba, que generalmente no tenía suficiente educación, por lo cual sus ingresos serían menores que los del hombre y los hijos se quedaban con el padre. Además del divorcio había otra opción, el duelo, pero como mencioné antes, Vasily intentaba evitar duelos a toda costa y hacía como si no supiera nada del romance de su esposa, mientras que todo Kiev lo sabía. María, entendiendo que en caso de divorcio no obtendría a sus hijos, persuadía a su amante que retara a Vasily a un duelo y lo matara. Así, no solo habría obtenido a sus hijos, sino también todo el dinero de su marido. Tolstoy le escribía: «Vivir lejos de ti es imposible para mí. Abandona todo, te lo suplico, María, la soledad me pesa. ¿Qué haces conmigo? Me reprochas no haber hecho el último intento en la estación y no haber seguido tu plan. Pero ¿cómo habría podido hacerlo si tu esposo durante los encuentros era tan cortés, tan correcto, que no existía motivo alguno? Se retiró y yo no me atreví». Los Tarnowski se marchan a pasar verano en Niza, supuestamente para evitar encontrarse con Tolstoy, pero Tolstoy, devorado por su amor obsesivo, también llega hasta ahí para humillar al máximo al marido y manchar su honor. Intenta abofetearlo, pero Vasily logra apartarle la mano y sin embargo no aguanta más y le devuelve la bofetada. Ahora el duelo es inevitable y Tolstoy, como parte ofendida, tiene derecho a elegir el arma y elige la peor opción posible para el desafortunado marido: espadas. Con pistolas, Vasily al menos tendría alguna posibilidad, pero enfrentarse con espada a un oficial entrenado, ahí no le quedaba ninguna. Durante el duelo, Tolstoy hiere a Vasily en la mano y según el código de honor, la sangre derramada ya era suficiente, lavaba la ofensa, así que Vasily seguía vivo, los planes de María habían fracasado y ella no soportaba que sus planes fracasaran, así que el perdedor Tolstoy desapareció rápidamente de escena y María encontró a otro amante estable, Stefan Barshevsky, de quien ya les hablé al comienzo de este episodio. A diferencia de Tolstoy, Stefan Barshevsky no tenía dinero, pero también era oficial, era guapo, se movía en la alta sociedad y era un alfa mucho más peligroso que su predecesor. Ante cualquier conflicto, Barshevsky proponía resolverlo a tiros a 2 pasos de distancia. Por su vida disoluta, había sido expulsado de Varsovia, de donde provenía, y comenzó a perseguir a María con ese descaro que tanto le fascinaba. Compraba entradas en el palco vecino al suyo en el teatro, se sentaba al lado de ella en las carreras de caballos y para conquistar su corazón se disparó en la mano delante de ella, de lo más romántico. Un día, al regresar inesperadamente a casa, Vasily encontró a Barshevsky con su esposa, no en el dormitorio, pero aún así juntos, y sin embargo no mostró su descontento y más tarde le suplicaba a María que mandara a Barshevsky al diablo, tanto le temía, y según contaban los sirvientes, no podía contener las lágrimas pidiéndoselo. Otra vez deciden viajar al extranjero, esta vez a Baviera, pero como era de esperar,
Al día siguiente, paseando por un parque local, se encuentran con Stefan Barszewski, quien les dice que su médico le había aconsejado a tratar su mano en las aguas termales de esta región. La relación que Barszewski y María mantuvieron en Baviera no era secreto para el servicio. En cuanto los niños quedaban dormidos, él aparecía en su casa y Vasily siempre avisaba a su regreso con antelación. Cuando en otoño los Tarnowski regresaron a Kiev, la vida continuó del mismo modo. En cuanto Vasily salía de casa, el portero llamaba a Barszewski y él acudía a ver a María. Y cuando Vasily regresaba, el portero avisaba a Barszewski que desaparecía por la puerta trasera. Todos lo sabían, no era ningún secreto. Vasily se humillaba y le suplicaba a María que terminara con esa relación, pero ella se reía y se negaba, y a su criada le decía: me tienen hartas sus lágrimas, y él también me tiene harta. Y por cierto, en ese momento Stefan Barszewski no era el único amante de María. Por su cama pasaban jóvenes estudiantes, abogados, oficiales, y un conocido publicista, Piotr Babarykin, la describía así: una dama de sociedad con el instinto de una cazadora depredadora de hombres ajenos, especialmente de los ricos. No solo es depredadora, sino también venal, y mientras no estalle un gran escándalo, sigue perteneciendo al llamado círculo selecto. Las esposas de los hombres a los que ella persigue se ven obligadas a encontrarse con ella en los mismos salones y a recibirla en sus propias casas. A finales del otoño de 1903, los Tarnowski asisten a un baile en casa del barón Vladimir Stahl von Goldstein. El barón era otro alfa total. Sus antepasados habían sido caballeros de la orden teutónica. Era guapo, rico, de rasgos finos y nobles, y casado con la hija de un millonario. Había sido un amigo de Pavel Tolstoy, el antiguo amante de María, y tenía relaciones amistosas con Stefan Barszewski. Y por si fuera poco, había participado en 2 duelos y había sido padrino en otros 3, o sea, el hombre ideal para María. En el baile, ella pasa todo el tiempo con Barszewski y con Stahl, ignorando de forma ostentosa a su marido. Vasily no lo aguanta, arma un escándalo público, la pareja se ve obligada a retirarse y más tarde María se queja con su amante Stefan Barszewski y le exige medidas serias, medidas decisivas. Le dice que sus sentimientos no valen nada, que su amor es humillado y él es como un cobarde, ni siquiera puede protegerla. Al día siguiente, Barszewski invita a Vasily Tarnowski al Palace Hotel para hablar, y en la habitación contigua se esconde Vladimir Stahl para dar fe del insulto que se planea. Barszewski le dice a Tarnowski que él y María son amantes y que si no le concede el divorcio lo va a pasar muy mal, porque él, Barszewski, no se detendrá hasta liberar a la mujer amada del marido tirano, y luego saca un revólver y le propone a Vasily batirse a tiros a 2 pasos de distancia. El aterrorizado Vasily Tarnowski le pregunta a Barszewski si éste planea casarse con María en caso de divorcio, y Stefan queda descolocado. Él responde que no se casará con ella porque no es lo suficientemente rico y María está acostumbrada a vivir en abundancia. Vasily responde que en este caso, ¿con qué derecho exige el divorcio? Quiere dejar a su amada mujer en la calle con su reputación ya manchada y sobre todo quitarle a los hijos. El marido, o sea, el mismo Vasily Tarnowski, es su única garantía en la vida. Así el plan para eliminar al odiado esposo volvió a fracasar. María está hecha una furia y Vasily, completamente alterado, comienza a visitar a su médico de cabecera. El 5 de diciembre, mientras Vasily se encontraba en el club, su esposa otra vez pasaba el tiempo con Stefan Barszewski en la cama conyugal, pero Vasily no presentó reproches. El divorcio era imposible, el duelo imposible, la situación era completamente absurda. Entonces María decide tomar las riendas en sus propias manos y organizar una cena conjunta en público. El 7 de diciembre van al teatro y luego a un restaurante de lujo.
y lo que ocurrió después ustedes ya saben por el inicio de este episodio. Del escándalo no solo escribieron los periódicos de Kiev, sino la prensa de todo el imperio. Pero esto no fue el final de la historia, sino su verdadero comienzo. Después de disparar, Vasily, en un estado de completa locura, encontró y contrató a un cochero y le dijo: «Llama a la policía, yo he matado a un hombre». Le ordenó que lo llevara a la comisaría y como se trataba de una persona adinerada, conocida, lo pusieron bajo el arresto domicilio, pero no en su casa, sino en la de un amigo para que no viera a su esposa. Barshevsky permanecía en el hospital y María estaba más que satisfecha. La situación pintaba bien. Al odiado esposo le esperaban los trabajos forzados, lo que significaba la obtención de todos sus bienes y que los hijos se quedarían con ella. Y lo de Borjevsky ya estaba un poco cansada de él. Además, su amigo Vladimir Stahl no tardó en consolar a la inconsolable mujer y sin mucho rodeo se convirtieron en amantes. Frente a Borjevsky, Stahl tenía dos ventajas muy importantes: era rico y era nuevo, por lo cual María se apoderó muy pronto de su corazón, aunque Stahl estaba casado, como ustedes recordarán, pero por María se divorció muy pronto y luego decidieron irse de vacaciones a Crimea. Pocos días después, de forma totalmente inesperada, ahí apareció Stefan Borjevsky, recién dado de alta del hospital. Y la desgracia parecía inevitable, pero resultó que lo habían dado de alta demasiado pronto porque desarrolló la inflamación cerebral y una semana después murió. ¿Afectó esto a María? Por supuesto que sí. ¡Qué falta de tacto! Llegar sin invitación y arruinarles las vacaciones con su muerte. En la capilla junto al cuerpo de su antiguo amante, María le dijo a su criada: «Ojalá lo entierren de una vez, apesta». Después de eso, María y Vladimir pasaron un tiempo maravilloso en Yalta. Rápidamente se gastaron todo el dinero que le quedó a Vladimir después de su divorcio y resultó que los recursos propios de Stahl eran bastante limitados, por lo cual en algún día María le dijo que su amor era algo caro y que mejor sería separarse. 3 días después, en las escaleras del Teatro Anatómico de Kiev, fue encontrado el cuerpo del teniente barón Vladimir Stahl von Goldstein y junto a él había una nota: «De manera consciente me privo de la vida, es mi derecho, no necesito entierro y ruego que mi cuerpo sea entregado al Teatro Anatómico. Las cartas a mis familiares se encuentran en mi despacho en el 3er tomo de la historia de Schlosser». Más tarde se supo que Vladimir Stahl había asegurado su vida en nombre de María y poco después de su muerte ella recibió la prima del seguro de 50.000 rublos, lo que equivaldría hoy a unos 5,5 millones de dólares. Al presentar la póliza, María mostró una carta de Stahl que decía: «Con mi palabra de honor y todo lo que quede en mí de limpio y fuerte, me comprometo yo, Vladimir Stahl, ante María Tarnowska, a hacer todo lo que ella me ordene mientras esté en Kiev. Declaro también que esto no será un sacrificio para mí y que no espero nada a cambio. Siempre actuaré movido por ese amor puro que ha dominado toda mi vida». Así de intenso y puro era el amor hace 120 años y hoy comparten el cheque al tomar café. De hecho, por esta carta, por la mano herida de Borjevsky y por algunos otros detalles que les contaré un poco más adelante, se puede deducir que a María no le era ajeno el BDSM. Claro, siempre del papel de una señora que manda. Al mismo tiempo comienza el juicio contra Vasily Tarnowski y en aquella época los juicios eran el evento mediático del momento. Todo lo que pasaba en la audiencia, los alegatos de fiscales y de los abogados, todo aparecía en los periódicos y no en periódicos especializados, sino en los que leían todos. A menudo la gente acudía a estos eventos y luego contaba todo de boca en boca, por lo cual los juicios escandalosos atraían la atención de las periodistas de todo el imperio y este juicio, por supuesto, lo era. Se celebró en la ciudad de Gomel, no en Kiev, para evitar que la familia y los amigos del acusado pudieran influir en la decisión, y quien tomó
En la defensa de Vasily fue el célebre abogado de la época Sergei Andreyevsky, quien decía frente al jurado: la ley visible está en contra de Tarnowski porque disparó a un hombre, pero la ley interna de la vida, esa que sentimos con la conciencia, nos dice que de los tres protagonistas de esta historia, Vasily Tarnowski es infinitamente mejor que los otros dos. Sobre María, el abogado comentaba: esta mujer no parece ser capaz de un amor verdadero. ¿Saben cuántos hombres que la adoraban los cambió con facilidad y los olvidó por completo? Ella solo ama el teatro, las cenas elegantes, los vestidos de afuera y los viajes al extranjero, la vida brillante y la admiración de los hombres ricos y guapos. Floreciente, saludable, consentida, está convencida de que todos sus caprichos son naturales y totalmente legítimos. A Vasily Tarnowski lo absolvieron y desde entonces los esposos, por supuesto, vivían separados y los niños también. El hijo Vasya estaba con su mamá y la niña Tatiana con su padre. Curiosamente, la madre de María, Yekaterina O'Rourke, intentó varias veces secuestrar a su nieta de su yerno, pero fracasó y con el tiempo comenzó un largo proceso de divorcio. María recibe dinero de su ex esposo para su manutención, tiene la prima de seguro tras la muerte de Vladimir Stahl, sus padres amorosos le ayudan, pero como sabemos, ella está acostumbrada a vivir sin privarse de nada, por lo cual necesita más dinero. Después de toda esta historia que hizo tanto ruido, María se muda a Moscú, porque en Kiev su reputación está completamente arruinada. En la capital, en San Petersburgo, tampoco la aceptarían, pero en la rica y moderna Moscú podrá pasar desapercibida. Y de diversiones y hombres ahí no faltan. Más aún, Moscú es una ciudad de las familias mercantiles más adineradas, y a diferencia de la rígida y fría San Petersburgo imperial con sus nobles sin herencia, Moscú es amable y sencilla, con mucho dinero, clubes y teatros. Los asuntos de divorcio la llevan al abogado Donat Prilukov. Él tiene 39 años, es un caballero exitoso y respetable, un especialista reconocido en derecho y en la medicina forense, un dueño de su propio despacho en Moscú, muy inteligente, con su propia biblioteca enorme en varios idiomas, un trabajador incansable, está casado, tiene 3 hijos y goza de pleno respeto en la sociedad, por ahora. En 1906, María, de 29 años, de repente le confiesa su amor al abogado Donat Prilukov. Prilukov no sabe qué hacer y decide ignorar la confesión, pero parece que María tenía un don, un poder fatal, ante el cual era imposible resistirse. Lo invita a su hotel y ahí conquista al desafortunado padre de 3 hijos. Y hay que decir que un comportamiento así era simplemente imposible para una dama de la alta sociedad. Se consideraba que una mujer bien educada no podía sentir atracción sexual y la insistente y activa María rompía estos moldes. Con el tiempo, siendo un hombre honesto, Prilukov confesó todo a su mujer. Le dijo que amaba a María, que no podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo amaba a su esposa y a sus hijos y no quería abandonarlos, por lo cual ahora iba a vivir en 2 casas. Alquila una mansión para María y al principio la limita en todo, tanto que ella ni siquiera puede salir de la casa. María obedecía a su amado, pero poco a poco, habiéndolo completamente atado a sí misma, comenzó a chantajearlo. Le decía que Donat debía abandonar a su familia y ser solo de ella. Incluso fingió suicidio con una sobredosis de cocaína. Y con el tiempo Donat Prilukov quedó totalmente sometido a Tarnowski. Una vez en el teatro le ordenó que saltara desde el palco directamente al escenario durante la función y Donat saltó. La vida lujosa de María, como ya sabemos, requería mucho dinero y el abogado moscovita
Podría haberla mantenido si no tuviera familia, pero la tenía, y a María no le bastaban las diversiones de Moscú, necesitaba ir a Europa de vez en cuando, por lo cual una vez le dijo que si no la llevaba ahí, nunca la volvería a ver. Y entonces Donat Prilukov desaparece y nadie sabe dónde está. Y luego se descubre que el famoso abogado se metió en la caja de su despacho y también en el dinero de sus clientes, robando un total de 80.000 rublos. Lo declaran prófugo y Moscú queda atónita porque nadie puede creer cómo es posible que en apenas un año un exitoso y respetado miembro de la ciudad, con una reputación impecable, se haya convertido en un criminal fugitivo y sin voluntad. «4 de septiembre de 1907, Venecia. Plaza Santa María del Giglio, palacio del conde Pavel Kamarovsky, un rico súbdito ruso, héroe de la guerra ruso-japonesa. Temprano por la mañana. Un joven de abrigo gris y sombrero marrón llama a la puerta y la criada italiana le abre. El joven pide ver al conde Kamarovsky y poco después el conde Kamarovsky sale al recibidor, le estrecha la mano y hablan algo en ruso. Pero minutos después el personal escucha disparos, todos corren al recibidor y ven al joven horrorizado llorando de rodillas junto al cuerpo del conde Kamarovsky, que yace en el suelo en un charco de sangre con una pistola junto a él. El personal le trae amoníaco al joven y todos concluyen que se trató de un suicidio y que el joven fue un testigo involuntario. Le dejan ir, llaman al médico y a la policía y en el hospital se descubre que el conde Kamarovsky tiene 5 heridas de bala en el abdomen y que poco parece el suicidio. 3 días después él muere por pérdida de sangre, pero logra dejar un testamento y nombrar al asesino, Nikolai Naumov. El conde dijo que Nikolai Naumov estaba enamorado de su prometida y había cometido el crimen por celos. También añadió que todo su considerable patrimonio lo dejaba a la prometida y el testamento acababa así: ruego que la pulsera y las cartas de María se pongan en mi ataúd. Como ya habrán adivinado, la prometida se llamaba María Tarnovskaya. La policía de Venecia empieza la investigación tratando de localizar a Nikolai Naumov. Se descubre que un gondolero llevó a un joven de abrigo gris y sombrero marrón desde Plaza Santa María del Giglio al hotel Danieli y que el viajero estaba muy nervioso y pagó una suma ridículamente alta por el viaje. En el hotel Danieli, el joven estaba registrado con el apellido Dumont y se fue 1 hora después del asesinato. Las características físicas de Nikolai Naumov se difundieron por toda Italia y 2 días después fue arrestado en Verona. El difunto conde Pavel Kamarovsky era una persona de suma importancia. Tenía 37 años, era increíblemente rico y hacía 6 meses perdió a su esposa, por lo que estaba de luto. También hay que recordar que se trata del año 1907, cuando en el Imperio Ruso los asesinatos políticos se cometían casi cada mes. Quién sabe qué disputas internas tenían esos rusos, por lo cual la policía de Venecia llamó a investigadores de San Petersburgo y el caso fue tomado por el jefe de la policía de San Petersburgo, Filipov, una figura legendaria de la época. Bajo la presión de la última palabra del conde Kamarovsky, Naumov confirma su versión y dice que sí que estaba enamorado de su prometida. Muestra a los investigadores un telegrama en la cual el conde Kamarovsky lo amenazaba y dice que viajó a Venecia para exigirle explicaciones, pero el conde se negó a pelear en duelo y, furioso por el rechazo y los celos, lo mató y luego quería suicidarse, pero la pistola falló. Los italianos quedaron satisfechos. Crimen por celos, sangre caliente, mujer y confesión directa. ¿Qué más podían pedir?
Pero el jefe de la policía de San Petersburgo, Filipov, no está conforme. Algo lo intriga. Le parece extraño que el conde Komarovsky, que hace 6 meses perdió a su amada esposa y estaba de luto, ya quisiera casarse y dejar toda su fortuna a la prometida. Segundo, él conocía muy bien la reputación de esta prometida y por eso inicia su investigación propia. Descubre que además de dejar su herencia a María, también había asegurado su vida a nombre de ella. Filipov viaja a Viena, donde según la policía vive María, y ella está en un hotel con su leal criada francesa, y el personal del hotel reporta que en una habitación separada vive un tal señor Steifer y que María Tarnowska no solo lo conoce, sino también parece tener una relación claramente íntima con él. Se descubre que Steifer también viajó de Viena a Venecia y se alojó en el mismo hotel que Nikolai Naumov, y a los dos los vieron cerca del palacio del conde Komarovsky el día del asesinato, así que tal Steifer es arrestado y todos entienden que no es otro que el ex abogado moscovita Donat Prilukov. Después de más de un año viajando por el norte de África y Europa, todo el dinero de Donat Prilukov se acabó y María empezó a perder interés en él. En la primavera de 1907, ellos conocen el matrimonio Komarovsky y María se enamora al conde y se convierte en su amante, y Prilukov empieza a elaborar un plan para matarlo, pero para luego poner la mano a su considerable fortuna, primero había que deshacerse de su esposa enferma. En ese momento María juega el papel de buena amiga de la familia Komarovsky. De noche está en la cama del marido y de día es una amiga ejemplar y enfermera dedicada de la esposa. Incluso pone inyecciones a la condesa Emilia y lo hace con total profesionalismo porque conoce muy bien la morfina. Por desgracia, el tratamiento no funciona y poco después de conocer a María, la condesa Emilia muere. El conde prohíbe hacer autopsia, no se establecen las razones de la muerte y a nadie le importa en realidad porque al fin y al cabo ya estaba enferma. El conde queda libre, se entrega por completo a su nuevo amor, contrata un seguro de vida a nombre de María y espera con ansias a la boda, y Prilukov empieza a elaborar un plan para matarlo. Primero quiere envenenarlo y estudia distintos venenos, considera usar un puñal envenenado, pero al final es la propia María que le ofrece otra opción. Todos saben que Prilukov está ligado a María y por eso, por razones de conspiración, es necesario involucrar a una tercera persona. María toma su libreta de direcciones con los nombres de sus amantes, la hojea y se detiene en Nikolai Naumov. Este tiene 27 años, es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo, su padre es gobernador de la ciudad de Perm, es joven, atractivo, rico y por supuesto miembro de la alta sociedad. En su momento María lo convirtió en su amante y Nikolai Naumov tenía una pasión particular, le gustaba obedecer. María apagaba cigarrillos en su brazo, le hizo un tatuaje con sus iniciales, lo azotaba con un látigo y se montaba sobre él. Y ella entiende que un hombre así haría todo lo que le ordenara. Le envía un telegrama desde Viena con una sola palabra, querido, y Naumov llega de inmediato a Austria. Lo recompensa por su obediencia, supuestamente con un látigo, y luego le cuenta sus penas, que al principio el conde Komarovsky la trataba de maravilla, pero ahora la humilla y la insulta. Prilukov le envía a María un telegrama en nombre del conde Komarovsky con el texto: lo sé todo, su Naumov es un canalla, siento mis buenos sentimientos hacia usted, usted es una mujer vendida. O sea, el mismo telegrama que Naumov más tarde le mostraría a la policía, y por ese mensaje Nikolai Naumov acepta la oferta a matar al conde Komarovsky. María le exige que se deshaga del ofensor, lo bendice, lo besa
y le cuelga al cuello su cruz de oro y le dice que cuando cumpla con su misión se casará con él. Prelukov se encarga de cubrir a María, le envía un telegrama en nombre de Naumov con las palabras: me rechazaste por Komarovsky, pero sé dónde está, lo odio y arruinaré la boda. En resumen, como resultado de la investigación de Filipov, no solo Naumov termina en el banquillo de los acusados, sino también Donat Prelukov y María Tarnovskaya. Y si el primer juicio relacionado con su nombre sacudió a todo el imperio ruso, este retumbó en toda Europa. Prolongó 2 años y medio y recibió el nombre local de El caso ruso. La defensa declaró que la principal causa de los trastornos de María Tarnovskaya era que ella nunca había conocido a una persona verdaderamente buena, leal y honesta. Su abogado intentó justificar las acciones de Tarnovskaya por sus dependencias y sus enfermedades. Él decía: la psicología del alma eslava, con sus impulsos misteriosos e incomprensibles para Europa occidental, requiere un enfoque especial. Tarnovskaya sufrió tifus, fue mordida por un perro rabioso, inhaló éter y cocaína y además tiene una herencia terrible: degenerados, epilépticos, idiotas y maníacos en la familia. Es una histérica anormal e inimputable. Como resultado, Prelukov fue condenado a 10 años de prisión, María Tarnovskaya recibió 8 años de prisión y Nikolai Naumov 3 años y 4 meses. En 1915, María fue liberada por buen comportamiento y a partir de entonces los relatos de su vida se vuelven fragmentados. Se sabe que poco después de su liberación ella se fue a Sudamérica con un diplomático estadounidense, pero ya en 1916 ella vivía en Buenos Aires con otro amante, un francés, Alfred de Vilmer, y se hacía llamar Madame de Vilmer. La conocida escritora y periodista italiana Anni Vivanti hizo una serie de entrevistas con María Tarnovskaya y después publicó una novela titulada Circe. Y en este libro María aparece como una víctima de un mundo patriarcal cruel, donde las mujeres no tienen posibilidad de recibir una buena educación ni desarrollarse como les dicta su naturaleza, por lo cual la culpa de todas las acciones de María recae obviamente a los hombres, sobre todo a su marido Vasily Tarnovsky, quien la sedujo y le inculcó la pasión por las perversiones sexuales y las drogas. Pues María les pasó la factura bien cara a los hombres por sus creencias patriarcales. Tarnovskaya falleció en 1949 a la edad de 71 años y su cuerpo fue trasladado desde Argentina a la URSS, a Ucrania, donde fue enterrada en la cripta familiar.